guerrerosesme.blogspot.mx. Se atrevió el periódico Reforma a infiltrar a un periodista como si fuera vendedor ambulante y después lo entrevistaron para hacer escaño de la lucha digna de resistencia de nuestra organización. Pero estos que obedecen a esos intereses no van a hacer que nosotros nos echemos para atrás en la defensa legítima de nuestros derechos como trabajadores. Que escuchen los medios de comunicación, camaradas. El ESME se queda, Calderón se va. El ESME con mucha dignidad va a continuar luchando por defender los derechos de los trabajadores. Pero esa campaña de linchamiento tiene un objetivo: justificar ante la opinión pública la represión del movimiento, camaradas. Hoy les interesa el grito de independencia, les interesa el desfile militar y hacen creer a los mexicanos que son las fiestas patrias cuando quien hoy gobierna este país en materia de electricidad son nuevamente los españoles. Quien hoy gobierna el país y se involucra en todos los temas de nuestra nación son los Estados Unidos, que ya tienen campamentos para su ejército, para su marina en nuestro territorio nacional. Y dicen, son fiestas patrias, fiestas de los mexicanos, cuando hoy la Corte se ha encargado de acabar con todo el triunfo de la Revolución Mexicana para poder tener un país democrático, un país con beneficios sociales para los mexicanos. Es increíble que la Corte siga permitiendo la entrega del petróleo, la entrega del sector eléctrico, siga entregando el campo mexicano para importar los alimentos básicos, y hoy esta Corte quiera sepultar los derechos adquiridos de la clase trabajadora establecidos en el artículo 123. Lo explicaba perfectamente nuestro abogado. Hoy Calderón está tratando de quedar bien con los priistas para que le den impunidad, para que no sea juzgado por delitos de lesa humanidad, para que no sea juzgado políticamente, para que no sea revisada sus cuentas públicas. Hoy los panistas cercanos a Calderón dice, perdiendo ganamos, porque podemos irnos con las manos llenas, haciendo pedazos el país, sin que no haya ningún efecto para él. Todavía declaró ahora en Singapur que va a defender su jubilación, que le toca una jubilación de 215,000 pesos mensuales y un bono de 4 millones de pesos al año. Dice que la merece porque trabajó 6 años para el gobierno, para el país. Imagínense si él va a defender la jubilación. Yo le pregunto a nuestros compañeros jubilados si no van a defender su jubilación después de haber dado 30 años o más al Estado mexicano. O a los trabajadores que tenemos antigüedad, ¿vamos o no a defender nuestro derecho a la jubilación, camaradas? Claro, que escuche la Corte. El amparo que tenemos en el colegiado en materia laboral es un amparo que, si se respetara la ley en México, se otorgara. ¿Quién demandó la terminación de las relaciones individuales y colectivas?
fue el SAE de Hacienda, lo nombraron como liquidador, no es patrón el SAE, pero rápido la Junta, que obedece a los intereses de Javier Lozano y de los empresarios, rápido trabajaron mañana, tarde y noche, y en agosto dice, se termina la relación individual y colectiva. Y vean la contradicción. Por un lado, el de los vinos, de los pinos, dice que se extingue la empresa por un asunto de interés público y de la economía nacional. Por un asunto económico, dicen. Y nos demandan ante la Junta por un asunto de caso fortuito, causa de fuerza mayor. Dos contradicciones. Y rápido la Junta dice se acaba, pero además dice la Junta, no tienen derecho a patrón sustituto. Como dicen los abogados, el patrón sustituto no está en la litis de la demanda, componiéndole el zapato a Calderón. Y hoy ese tribunal quiere sentenciar el próximo jueves por la tarde, diciendo de que no se nos otorgue el amparo y diga, ya se terminó todo. Es mentira. La Corte en agosto o en julio del 2010, ¿qué dijo? Si bien es cierto, es constitucional, quedan salvaguardados los derechos de todos los trabajadores y hay que hacerlos valer. ¿Dónde los vamos a hacer valer? Después del jueves, aquí, compañeros, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos son los responsables de permitir la violación a la Constitución, a las leyes, a los derechos de los trabajadores, a los derechos humanos, a la entrega del patrimonio, a las transnacionales y a los empresarios. Por eso la lucha de resistencia del SME va más allá de recuperar solamente nuestra fuente de trabajo. La lucha del SME es porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, hoy pisoteado por los intereses de las empresas transnacionales, de los empresarios en México y de parte de estos partidos políticos neoliberales. La lucha del SME va porque se restituya el sector eléctrico nacional, por la defensa del petróleo, por la defensa de la contratación colectiva. Hoy muy apurados, diputados y senadores, dice hay que legislar la reforma preferente de la Ley Federal del Trabajo que envió Felipe Calderón el 1 de septiembre. Prepararon una ley donde le dan preferencia a las iniciativas del presidente. Le faltan 2 meses y días. Ya está nombrado el equipo de transición. No está reglamentado ese tipo de iniciativas. ¿Cómo hacerle caso a un señor que llegó robándose la presidencia de la República, argumentando que iba a ser el presidente del empleo? ¿Cómo hacerle caso al Congreso, esta legislatura, a un señor que ya se va, que todos los compromisos que hizo con el país, uno solo con los mexicanos, no cumplió? ¿Quién le dijo que sacara al ejército a las calles? A la Marina la hicieran terrestre, a entregar 772 permisos a las transnacionales. ¿Con qué derecho Calderón endeudó al país y nos va a dejar con una deuda de 5 billones de pesos para que los paguemos todos nosotros? ¿Y hoy con qué derecho dice que su iniciativa tiene preferencia
cuando hay 400 iniciativas pendientes en el Congreso de la Unión? Entre ellas, la iniciativa de crear un nuevo organismo público descentralizado. El 11 de octubre se vence el comodato. Después, ¿qué va a pasar? Van a permitir los senadores, los diputados, que se sigan ministrando los organismos públicos descentralizados a través de comodatos con notarios públicos. O los senadores y diputados van a poder hacer uso de sus facultades constitucionales para poder hacer las leyes o modificar las leyes. No conforme, Calderón publica el 24 de agosto otro decreto para modificar el reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica. Como no han quitado a Luz y Fuerza del centro legalmente, ahora dice, hago otro decreto, lo quito del reglamento, pero además me le voy a los usuarios, porque hoy a los usuarios con ese reglamento les pueden facturar 10 años para atrás. Con ese decreto quiere imponer los medidores de prepago cuando es un servicio público, cuando no pasó esa iniciativa en la Cámara de Diputados. Pero ¿quién lo ha permitido, camaradas? La Suprema Corte, con los partidos políticos neoliberales. Por eso la lucha del ESME va más allá. Hoy nos habla Gobernación, dice, pues hay que seguir dialogando, pero hay que levantar el plantón. Yo les digo que podemos mover las carpas al arroyo y permitir el grito, como lo hicimos el domingo. El domingo repleta esta plaza de la Constitución con Andrés Manuel López Obrador. Se movieron las carpas y todos como mexicanos escuchando ese mensaje. Somos mexicanos también, tenemos derecho a estar en la plaza. Lo podemos hacer sin carpas si quieren, pero nadie nos puede negar el derecho de estar en la plaza de la Constitución, camaradas. Eso es claro. El ESME no se cierra el diálogo. Lo hemos dicho categóricamente. Hoy acudimos al Senado, otro grupo de compañeros a la Cámara de Diputados, y quiero decirles de la posición del Senado. Dice Alejandro Encinas, manda un saludo a todos. Él subió el punto de acuerdo. Dice, no están solos. Es mentira. Apenas empieza la legislatura, dice, yo como senador voy a coadyuvar a resolver el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Ricardo Monreal dice lo mismo. Quieren incorporarnos a la mesa, estamos dispuestos a ayudar a resolver el tema del ESME, porque es un tema de justicia, camaradas. Y aprovechamos esta plaza y esta asamblea para hacer público el llamado al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él firmó la minuta del 13 de septiembre del 2011. Hoy, ¿qué pedimos, compañeros? Que se respeten los acuerdos. Él coadyuvó, pedimos públicamente que Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, participe en las siguientes horas a recibir a la dirección del sindicato para que acudamos a la Secretaría de Gobernación, camaradas. Ese planteamiento lo hacemos como dirección, esperamos que sea avalado por esta honorable Asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Por último, hoy decían en el Senado, esa derecha, esos legisladores que le sirven a los empresarios, que se han encargado de perseguir a dirigentes y a sindicatos democráticos.
Decía Lozano que el gobierno tiene ahí 23,000 millones de pesos para poder hacer empresas MIPYMES y encontrar empleo los electricistas del ESME. Primero decían que era un problema económico y hoy dicen que tienen dinero. ¿Cuánto vale la plantilla de trabajadores al año? Apenas 2.500 millones de pesos. Nuestra reinstalación con nuestro contrato colectivo de trabajo con el ESME, si tienen 23,000 millones, nada cuesta 2.500 millones para que reinstalemos a todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación, camaradas. El problema no es económico, el problema es político. ¿Qué dijeron? Acabamos con el ESME, con su contrato colectivo, con su jubilación, y aprovechamos para privatizar la industria eléctrica, para la fibra óptica a Televisa y a Telefónica Movistar, y aprovechamos para imponer la nueva reforma laboral, que no es otra cosa más que la explotación de la fuerza de trabajo a través del outsourcing, sin seguridad social, pago por horas, jornadas de 12 horas, pero sobre todo contratos por 3 meses y se acabó. Se acaba todo el derecho de antigüedad para no poder llegar a la jubilación. Ese es el fondo. ¿Permitimos que eso pase? ¿O levantamos la voz, levantamos la lucha con mucha dignidad, camaradas? Aquí vamos a estar. Si no hay propuesta del gobierno que satisfaga a nuestra Asamblea General, aquí estaremos. Pero hay que estar con unidad firme, férrea, compañero. Estas horas es seguro que habrá más gente infiltrada de gobernación. Habrá gente de aquellos esquiroles que se la han pasado 3 años denostando la lucha digna y heroica de los electricistas. Van a arreciar los medios de comunicación en contra del movimiento. Pero sobre todo, camaradas, si los compañeros que están en la cárcel, Miguel Márquez Ríos, los compañeros del Oriente, siguen manteniendo la resistencia dentro, ¿por qué nosotros no, camaradas? Porque si no luchamos, ellos no salen de la cárcel. Porque si no luchamos, el gobierno mejor que no se le presione para que no cumpla con el compromiso que ha firmado desde hace 1 año. Si no nos manifestamos el jueves en los tribunales, mejor para ellos, porque así pasan su ilegalidad y a sepultar la legalidad y el Estado de Derecho. ¿Dejamos que eso pase? ¿O hacemos un esfuerzo estos días que vienen? Es una coyuntura importante, camaradas. ¿Por qué? Hay una transición de gobierno. El conflicto del ESME está visible. Hoy se ha posesionado en todos los medios de comunicación. Y eso nos permite entonces salvaguardar el movimiento del sindicato. Tenemos registro vigente. Tenemos toma de nota de la mitad del comité. Falta la otra mitad. Pero sobre todo, compañeros, hoy se abre desde el legislativo la discusión de fondo del tema Luz y Fuerza del Centro. Si dejamos que Calderón quiera golpetear nuevamente al ESME, pudiera irse Calderón con todas las medallas de decir se liquidó y se acabó Luz y Fuerza y el ESME, pero eso ya no lo va a ver, ya no le da a Felipe Calderón. Por eso conservar el movimiento me parece de suma importancia, porque los que lleguen, a los que impongan, tendrán que cumplir con el Sindicato Mexicano
de electricistas. Firmamos con Gobernación, lo firmó Blay Mora, él se extinguió, pero Gobernación sigue. Se va a ir el que está ahorita y tendrá que llegar otro. Mientras no se resuelva el conflicto del ESME, sigue vigente y tendrá que haber un acuerdo político para reinstalar a todos los trabajadores, para restituir los derechos a los jubilados, para la libertad de los presos políticos y sobre todo nos tienen que pagar desde el último día del primer día que nos echaron de nuestro trabajo hasta regresar a trabajar, compañeros. Es dinero de los trabajadores, es dinero de nuestras familias y es dinero que se quiere robar Felipe Calderón y Javier Lozano. Por eso nos conminamos a todos. Es momento de mantener la unidad, sobre todo la disciplina. Ya observaron cómo andan ya por todos lados tratando de infiltrar gente para que se nos venga la policía encima. Es muy importante la credencial del sindicato. Es muy importante saber cómo se suben vehículos o se acercan. Se llevaron uno, pensando que es del ESME. Nadie salió a defenderlo, pues no era del ESME, camaradas. Pero los medios, ¿qué dicen? Les permiten al ESME subir sus vehículos y demás. Hay que cuidar el movimiento a estas horas. Tenemos que alcanzar un acuerdo que permita mantener la vigencia del sindicato, el movimiento y nuestras demandas para poder avanzar en los siguientes días. Por eso, camaradas, vamos a estar pendientes al llamado a Gobernación. Vamos a estar pendientes de la solicitud que hemos hecho públicamente para dialogar con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y sobre todo, hoy está ya el exhorto del Senado para que se reanude la mesa con la Secretaría de Gobernación. Por eso, camaradas, el reconocimiento para todos por mantener con mucha dignidad esta lucha heroica del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Vivan los presos políticos! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! guerrerosesme.blogspot.mx